Cabo de Hornos limita al sur. Se eleva en el oriente la cordillera y en el oeste luce la costanera, la costanera. Al medio están los valles con sus verdores, donde se multiplican los pobladores. Cada familia tiene muchos chiquillos, con su miseria viven. Desde el comienzo de nuestras vidas, se nos induce a sentir que pertenecemos a un determinado grupo humano. Se nos estimula de tal forma que finalizamos amando lo que creemos hemos sido siempre. Hitos como la instauración del rodeo como deporte nacional en 1962 o la imposición de la cueca como baile patrio en 1979 llevan a que sintamos como propios determinados elementos y símbolos. En el siguiente documental mostraremos que el personaje típico nacional no es representativo para el país, que sus costumbres y tradiciones identifican a solo una parte de los chilenos, que es una figura que no cumple con los requisitos de unidad y fraternidad que debiera tener una nación, y que su imagen ha sido ensalzada y engrandecida por los grupos humanos que manejan el poder, para que la concepción de identidad se centre en el guaso chileno. Las identidades nacionales corresponden al resultado de una selección de elementos de un proceso histórico que determinan una forma de ser y vivir. Al mismo tiempo, toda identidad muta. Las identidades nacionales cambian históricamente dependiendo del curso que toman las sociedades. En el camino surgen diferentes relatos identitarios que alteran lo establecido para dar paso a nuevas formas de representación. La imagen del guaso chileno ha prevalecido por sobre muchas otras culturas que cohabitan el territorio nacional. A lo largo de la historia se ha establecido que la identidad del chileno gira en torno al guaso y sus costumbres. Chile, durante el siglo XVII, se caracterizó por convertirse en una economía fundamentalmente agrícola. La hacienda adquirió un protagonismo central, que definió las relaciones sociales que todavía buscan hegemonía. Cada hacienda era esencialmente autosuficiente. Este sistema social y económico reflejó de manera inminente el ordenamiento semiestamental que se gestó a partir del establecimiento de la hacienda. La economía era agraria, la sociedad era agraria, la cultura era agraria, lo que se cantaba era agrario, el poema es agrario. A Chile lo define todavía el ámbito de lo rural, que fue lo que existió durante los siglos XVII y XVIII, básicamente, y ahí se forma nuestra identidad. La identidad que se fue formando a partir de ese entonces fue sin duda la que se vivió dentro de la propiedad agrícola, un sistema carente de movilidad social, estrictamente excluyente y con rasgos propios que manifestaban la explotación humana. El orden jerárquico imperante en el campo consistía en un hacendado o patrón de la hacienda. Bajo él se encontraba el resto, entre capataces, peones, inquilinos y arrieros. En esta nueva estructura, cada cual se distinguía del otro a partir de su vestimenta. La figura del guaso chileno emerge del campo. El origen de la palabra guaso proviene del quechua guasu, que significa hombre alanca. Los pueblos originarios así llamaron a los conquistadores españoles que llegaron montados sobre el caballo. A partir de ese entonces, la imagen del guaso chileno comenzó a vislumbrarse como símbolo identitario. El guaso es una figura que tiene, desde luego, nace con la nación, la acompaña desde la fundación en adelante. El guaso nació porque perseguíamos animales sobre un caballo, porque en Chile antiguamente no había cerco y cada español tenía animales y una vez al año había que recogerlos y había que recogerlos persiguiéndolos por aquí mismo, por cerro, por pradera, por río y lago, digamos, y los juntaban en un lugar, en unos corrales, y eso se hacía a caballo porque a pie era imposible perseguirlos, digamos.
sin caballo no se podía mover nada, no había transporte, no había capacidad de trabajo, no había nada, digamos. El personaje vinculado en Chile típicamente a esa labor se fue perfilando como el guaso chileno, digamos. El guaso es el jinete criollo rural. Es un jinete con muchos en el mundo, pero que tiene las características de lo propio de lo chileno. El guaso figura en nuestra literatura del año 1700 en adelante. Dentro de la cultura campesina, el guaso es la figura humana que sobresale y la más emblemática. Y importa una forma de ser chileno, porque tiene un carácter, tiene un temperamento, tiene sus propias costumbres, sus propias tradiciones, sus propios valores, su propia forma de hablar, su propia música. Es alguien que está muy relacionado con la actividad agrícola, que maneja muy bien el caballo, le interesa el rodeo, le interesa la trilla, le interesan las labores agrícolas en general. La figura del guaso chileno posee una serie de características que lo convierten en una imagen poco representativa. En el tiempo de la hacienda, el guaso era el dueño del campo y se ubicaba en la cumbre de la pirámide social. No cualquiera podía ser guaso. El guaso se consideró siempre parte de una élite. El guaso ya indica un estatus, ¿no? Tener un caballo no es algo muy simple, sobre todo si se piensa en la época en que ya la palabra se empieza a usar. Depende mucho de los ingresos. Por lo mismo, cuando se habla de guaso también se habla de terrateniente, de patrón, de fundo. Chile es un país tremendamente jerárquico, jerarquizado. Es un país todavía muy desigual. Es un país poco democrático. Y la relación hombre a caballo, hombre a pie, se marca. Y son relaciones que vienen desde la hacienda. Esta condición, digamos, que se vislumbra como vestigios de una vida patronal, digamos, donde está el rey, el emperador del lugar, y el resto son esclavos o sirvientes. El guaso es parte de un grupo que es una élite de la identidad nacional. Yo creo que la figura del guaso sigue convocando una manera de operar relaciones en Chile y de operar relaciones desiguales. ¿Quiénes son los guasos? Son en la pirámide el propietario, el administrador, el mayordomo, el capataz. Es la dirigencia del campo. Patrón de fundo. Es el patrón de fondo. La reproducción de esta relación de poder y de dominación entre el que tiene y el que no tiene. Entonces siempre va un paso más adelantado y tiene la posibilidad por esto mismo de relacionarse quizás con extranjeros o con los propietarios o qué sé yo, y va incorporándose a las clases un poco más altas en el campo. Estamos hablando de guasos dueños de tierra, de fundo. La relación que desarrolló hacia la mujer lo convirtió en un personaje sumamente machista. Sus labores en el campo se limitaban a la crianza de hijos y labores domésticas. La mujer es parte del mundo guaso, o sea, no existe una diferencia, yo diría, entre el guaso hombre o el guaso o la guasa mujer, digamos. Preferentemente machista, sexista. Yo creo que la sociedad chilena es machista y el guaso es como la figura emblemática que muestra ese machismo, digamos, de manera ahora políticamente más incorrecta, ¿no? La mujer no juega un rol demasiado fuerte en la expresión de las identidades nacionales y eso se debe al machismo existente en la sociedad, eso está claro. No puede aparecer su rol como más ensanchado, digamos, y más significativo, cuando en la práctica la mujer no ocupa posiciones de poder, no tiene igualdad, no tiene las mismas chances, las mismas oportunidades y es discriminada. Vestirse de guaso no es barato. El traje oficial se compone de un chamanto que puede llegar a costar 20 millones de pesos. Una chupalla que alcanza la suma de 90.000 pesos.
La manta bordea los 120.000. La chaqueta y pantalón llegan a una cantidad cercana a los 60.000 y la faja oscila entre 10 a 20.000 pesos. El calzado cuesta alrededor de 50.000 pesos y las corraleras entre 40 y 82.000. Las espuelas fluctúan entre 78 y 290.000 pesos. En total, acceder a la tenía oficial de Guaso, aquella que es por reglamento obligatoria en las competencias de rodeo, puede alcanzar la suma de 22.300.000 pesos aproximadamente. El inquilino y el Guaso no se vestían iguales. Siempre hubo una distancia entre el caballista, o sea, el guaso de a caballo, y el personal que trabajaba en el campo, y no se vestían iguales. Es la reproducción, básicamente, de estructura del más poderoso que explota al más débil. El guaso es el hombre de campo, pero que tiene un patrimonio sobre el campo. Ese es el guaso. El campesino es quien trabaja la tierra y está a las órdenes del guaso. Creo que este guaso dominante, este patrón de fundo, también tiene muy poco que ver con el guaso real, con el habitante rural y de escasos recursos que trabaja la tierra. Muy ligado a la figura del guaso chileno está situado el rodeo, que fue instaurado en 1962 como deporte nacional. La existencia de esta actividad aísla más aún al común de la gente con la imagen típica. A pesar de ser el deporte patrio, en Chile existe un gran número de personas que se opone firmemente al desarrollo de esta actividad, puesto que se considera una ocasión que permite el maltrato animal, maleduca a la sociedad y la mantiene estancada. Si algo produce rechazo o escisión, significa que no responde a los propósitos de unidad que debiera tener una nación. El rodeo, más que símbolo de alianza a lo largo del tiempo, ha significado motivo de odio y separación para los compatriotas. Pero el rodeo especialmente no es un maltrato animal, debe ser el deporte donde menos sufre un animal. Esto es tremendamente cobarde y es doble o triplemente cobarde porque ni siquiera asumen lo que realmente pasa ahí adentro. La Federación de Rodeo dice que no hay maltrato. Dicen que hay todo un reglamento para que el animal no sufra, en teoría, de una parte acolchada que es donde golpean a los animales. El lugar donde se aprieta es acolchado. Así que si le hacen un escáner a uno de ellos después de eso, no debe tener ni un rasguño si salen para afuera saltando, si no, nadie habría prestado uno de ellos. Si quién va a prestar animales para que se los maten, si eso es ridículo. El rodeo es un deporte de estatus. Hay gran parte de las personas, de los hombres que participan en el rodeo tienen fondos, son dueños de fondos, son grandes empresarios. Es difícil hablar contra el rodeo en Chile porque resulta que, por ejemplo, Agustín Edwards, dueño de uno de los medios de comunicación más importantes de Chile, es un gran aficionado al rodeo, él y su familia. Entonces, en uno de los dos grandes medios de comunicación de Chile, el rodeo está absolutamente, es intocable. Por momentos la vida deja de ser vida y paso a ser torrente y bebes de la fuente que es la esencia mía. Carece de sentido insistir en que el guaso chileno, la cueca y el rodeo podrían llegar a representar a un país completo, no después de la reforma agraria. Aquel episodio ocurrido en 1962,
y que se extiende hasta 1973, transformó a Chile de un país rural a uno urbano y anuló las posibilidades discursivas y significativas de la imagen del guaso campestre como representación de la identidad nacional. La permeabilidad identitaria se hizo efectiva y en el país comenzó a primar la imagen del ciudadano urbano. Todo esto viene de un tipo de sociedad que ya no existe, que es una sociedad agraria fundamentalmente, una sociedad de cultivo agrícola, de caballo. Hoy día está más tecnificada, más tirada para las frutas y las exportaciones. Es otro el cuento, ¿no es cierto? Menos del 20% de la población, yo creo que ya cercano al 10% vive en el campo, mientras era el 90% en el siglo XIX o más. La hacienda ya terminó, la noción de hacienda ya terminó, todo eso ya pasó, ya nadie usa el caballo para trabajar, como se usaba antes, que era una herramienta de trabajo, de viaje, de transporte. Ahora es un elemento deportivo. Por eso la figura del guaso se ha ido desdibujando a medida que nos vamos urbanizando y de que la sociedad ha ido perdiendo su carácter agrícola. De manera tal de que no podemos desprestigiar la imagen del guaso, pero tampoco podemos manifestar que el guaso es Chile, ni es la identidad del chileno. Es parte de un grupo, es identidad para algunas personas, pero claramente me parece que no es globalmente representativo. Pero en la ciudad yo no veo ni un guaso caminando por el Paseo Ahumada, hombre. Ni venden tampoco los cuneteros, no venden sombreros de guaso. Si una persona individualmente va al estadio guaso, lo más probable es que se rían de él, que le hagan burla. Yo no creo que el guaso sea la única identidad nacional, yo no creo que el guaso sea el único estereotipo del chileno. O sea, tenemos muchas identidades dentro. No es ahora el personaje más seleccionado por los discursos de identidad y por lo tanto ha dejado de ser el significante más representativo de la identidad chilena. Es un mundo súper lejano, no es cercano, eso no es Chile, eso no es Chile. Por otro lado, una característica que impide que el guaso sea la única identidad y forma de representación en Chile es su variada geografía, que se extiende desde el límite norte con Perú y Bolivia hasta el extremo antártico, donde tropieza con el Polo Sur. Chile es cuna de decenas de otras culturas. El guaso no es el único de nuestra delegación identitaria. Porque existen los chilotes, existen los pascuenses, existen los nortinos. El guaso es uno de la delegación identitaria. ¿Por qué no el pescador? ¿Por qué no el minero? ¿Por qué no el hombre del bosque, del sur? ¿Por qué no, en fin, tantos otros oficios? Por zona, digamos, tenemos distintos gustos, así que nosotros no podríamos decir que en la Tirana representamos al guaso. Evidentemente el guaso no es el aymara, no es el mapuche, no es el pascuense o el rapanui más bien, no es el huilliche, no es el patagón, ¿me entiendes? Entonces, la figura del guaso se condensa en un territorio y se condensa en un sector social. Cerrarnos en creer que solo el guaso, de alguna manera, nos identifica o es el ícono que representa la postal de nuestro país, no. Hay que desmitificarlo. Hay que darle el valor que tiene y ubicarlo en el contexto que tiene y ubicarlo en la geografía nacional. Una identidad jamás puede determinarse por una única figura. Las identidades nacionales son procesos complejos que responden a los discursos identitarios que predominan en un momento y en una zona geográfica en particular. Chile es más que la zona central. Nuestro país y su pueblo no responden a una única figura identitaria. La autenticidad es válida cuando subsiste por sí misma. Cuando no ocurre así, se cae en la superfluidad de conceptos y la repetición de los mismos.
Cuando una figura pierde fuerza, deja de lado la capacidad de representar. Que tocan el cielo y han dejado su aroma allá arriba antes que cualquier monumento. También tengo ese metal rojizo que le hemos dado al mundo entero pa' que esté iluminada la noche. Y más grande que Gabriela solo es nuestro desierto, que no tiene un premio Nobel, pero 1000 poemas dentro, como un cuadro de Roberto. Mata esquemas, mata el tiempo y los transforma en un sueño.